Aquí el gran problema de estos instrumentos es que quieren ser una imitación burda del derecho natural. Pretenden que hay una universalidad de los derechos humanos, pero no pueden ponerse de acuerdo de quién es el ser humano. El gran problema de esta declaración fue que nadie se ponía de acuerdo en qué consiste la naturaleza humana de la cual vamos a derivar derechos. Por lo tanto, a la postre, el gran problema de los derechos humanos actuales es que no tienen nada que ver con el derecho natural, que por definición está limitado. ¿Limitado a qué? A la limitación de la naturaleza humana. No, ahora los derechos humanos tienen otro fundamento, que es lo que ellos llaman derechos progresivos, que es la ideología política que supone que se requiere una ampliación de derechos que se va, digamos así, acorazando bajo la terminología de los derechos humanos. Hoy cualquier cosa es un derecho humano. Recién decía Neidi que la educación sexual integral ya está expresada en términos de derecho humano porque es la manera que ellos tienen para pasar por encima de las legislaciones nacionales. Cada vez que ellos dicen que algo es un derecho humano, lo que están diciendo es: no tenemos que legislar eso en ninguna nación, ya lo hemos decidido nosotros. Ustedes solamente tienen que adecuar legislativamente o a través de fallos esta interpretación que hace este equipo de expertos, comités, comisiones, etc. Esto es gravísimo. Llega el momento más esperado del día, nuestro disertante, el que la verdad que mucha gente ha venido y muchos también quisieron venir y la verdad que por el cupo del salón no pudieron llegar. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba, magíster en Filosofía por la Universidad de Navarra, doctorado en Filosofía en la Universidad de Navarra, cofundador de Tecnopolitea, Educación en Libertad, autor de diversos libros. Recibió la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú en el año 2022 y fue reconocido por el Congreso de Costa Rica en agosto de ese mismo año. Ha realizado conferencias en más de 15 países, entre los que se destacan España, Estados Unidos y México. Hoy nos hablará sobre la manipulación de los derechos humanos desde los organismos internacionales. Recibimos con un fuerte aplauso en el día de hoy y los escuchamos atentamente a Agustín Laje. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, o muy buenas tardes, ya no sé bien en qué hora estamos, solo sé que tuve que venir caminando media hora a pie. Me sentí un poco en una especie de escena del Señor de los Anillos, pero bueno, acá estoy vivo. Gracias al Global Center, no solamente por haberme invitado a dar esta exposición, sino por todo lo que hacen, que me consta que es más que necesario. Gracias a ustedes que han llegado, que han venido. Yo sinceramente pensé que no iba a venir nadie. Pensé, bueno, a ver cómo sacamos esto adelante. Fue una gran sorpresa llegar y ver que, en efecto, el auditorio estaba lleno. Es la primera vez que diserto en el Congreso de mi propia patria. Recién adelantaban dos. Yo estuve disertando en el Congreso de Perú, de Ecuador, de Costa Rica, de Paraguay, de Uruguay, de México, de Chile, de Colombia, bueno, muchísimos. Y otros más que se me pierden, pero acá nunca había estado. De hecho, el día que entré a conocer el Congreso fue el día que asumió Javier Milei, así que soy, digamos, un nuevo en este ámbito. Hoy tengo que hacer algo que nunca hice antes y que nunca me han visto hacer antes, aquellos que me siguen, que es usar anteojos. Pásamelos, por favor, porque mi vista está cada vez peor. Gracias. Vamos a ver. Entonces tengo ahí alguna presentación para ustedes. ¿Qué voy a tratar de hacer? Miren, yo me dedico a la ciencia política y dentro del gran campo de la ciencia política, puntualmente a la filosofía política. Con lo cual yo voy a tratar de desarrollar conceptualmente qué es el globalismo.
Es un término que cada vez está más en boga, todavía no tiene la misma resonancia ni la misma popularidad que un concepto mucho más próximo a nuestro lenguaje político-económico, que es el de globalización, al punto que mucha gente tiende a pensar que son sinónimos. Mucha gente cree que globalismo y globalización son sinónimos. No. Yo voy a tratar de mostrarles hoy que mientras globalización es un término que refiere a la aceleración y a la ampliación global de los intercambios económicos posibilitados por las tecnologías de la información y las tecnologías del transporte, muy caro a la década del 90, a partir de los 90 sobre todo el término estuvo en auge y nos acompaña todavía hoy hasta el año 2024. Sin embargo, el término globalismo no refiere a eso. El término globalismo es un concepto político que refiere a la modalidad del gobierno sobre los hombres. Los conceptos políticos son conceptos que refieren al gobierno sobre los hombres, muy distintos de los conceptos económicos. El globalismo hay que interpretarlo en términos de lo que está pasando hoy con el Estado-Nación. A mí me gustó mucho el título de esta actividad, que incluía la palabra soberanía. Yo no lo pedí, pero cuando lo vi dije, bueno, estamos en lo mismo, porque yo entiendo que la clave interpretativa que acompaña el desarrollo del Estado moderno y hoy acompaña su declive es precisamente el concepto soberanía. Hay una escuela de estudios históricos conceptuales alemana, encabezada por Koselleck, que comprende que el concepto no es solamente un indicador, no sirve solo para indicar una realidad, sino que también es un factor de la realidad. El concepto político da forma a los hechos políticos. El concepto soberanía empieza a tener un auge hacia el siglo XVI y no es una casualidad que hacia el siglo XVI empiece a emerger lo que hoy llamamos Estado moderno. Cuidado, el Estado es una criatura viva, finita, temporal, tiene una vida temporalmente acotada. Sus inicios están, insisto, en el Estado moderno, en el siglo XVI, y el primero que va a hablar, yo me voy a guiar un poquito con esta presentación que les traje, digo, por si ustedes necesitan también acompañar la lectura mirando las pantallas, están a sus costados. Quien primero define el elemento característico del Estado es un francés llamado Jean Bodin. Jean Bodin publica en el año 1576 su obra titulada Los 6 libros sobre la República. Allí por primera vez aparece con tanta fuerza la idea de que la soberanía es el atributo que define al Estado. Dice así Jean Bodin, república, él por república quiere decir Estado, solamente que la terminología de la época seguía siendo esa, la república como cosa pública, la res pública. La república es un recto gobierno de varias familias y de lo que les es común con poder soberano, decía Jean Bodin. Claro, estaban saliendo del marco de la Edad Media, donde no había una autoridad central que monopolizara el uso de la fuerza. Seguramente todos están acostumbrados desde la emergencia del fenómeno libertario en Argentina a comprender al Estado como una organización que monopoliza el uso de la fuerza sobre un territorio específico. Bien, eso no siempre existió. Para darlo a luz, para parirlo, hubo que explicarlo. Y la explicación giró en torno al concepto de soberanía. ¿Qué es la soberanía? Dice Jean Bodin. 1576, dice, la soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república. ¿Qué significa esto? Que la Iglesia no tiene poder sobre el Estado, pero también significa que los cuerpos intermedios no tienen poder sobre el Estado y que los estamentos, en el caso francés, no tienen poder para generar leyes.
Allí donde hay un poder soberano, hay una concentración de la facultad de dar ley a un grupo de personas que tienen algo en común. La soberanía como concepto va a acompañar, va a ir evolucionando desde entonces. Todavía en esta época se pensaba en términos de, cuando se hablaba de soberano, se pensaba en una persona de carne y hueso. Ustedes recordarán una frase atribuida a Luis XIV que no necesariamente es verídica, está hoy cuestionándose ese asunto que no es nuestro, pero la frase decía: el Estado soy yo. En ese entonces la idea de soberanía estaba encarnada en una persona de carne y hueso. Quien va a empezar a modificar esa concepción va a ser Thomas Hobbes. Hobbes, quien escribe, publica el Leviatán en el año 1651, monta la portada más espectacular de la historia política. Esa es la portada del libro. Es la portada más discutida, más mencionada, más reflexionada que pueda haber en cualquier libro de política que se haya escrito jamás. ¿Por qué? Porque se trata de un monstruo que él le llama Leviatán, que tiene la forma de un rey, ustedes verán, que tiene un cetro y tiene una espada. Es el poder de la fuerza y es el poder del derecho. Y es el poder de la fe también. El Leviatán para Hobbes tiene que interpretar la fe. Pero la particularidad es que está constituido por un sinfín de hombrecitos pequeños. Verán ustedes, está el Leviatán constituido por un sinfín de hombrecitos pequeños. ¿Por qué es esto? Porque la filosofía política ha tenido que legitimar la organización estatal y su concentración del poder. Ha tenido que explicar en qué sentido el Estado es algo distinto de una banda de mafiosos que te asaltan a mano armada. Este gran problema es el problema de la filosofía política. Y a Hobbes se le ocurre una idea maravillosa que da inicio a la filosofía política moderna. Esa idea es: pensemos al hombre en una situación prepolítica, un hombre en estado de naturaleza. ¿Cómo sería ese hombre en estado de naturaleza donde no hay ningún organismo político que lo rija? Pues ese hombre sería un salvaje desesperado por conseguir sus deseos, por consumar sus placeres, y eso lo llevaría a estar en guerra de todos contra todos, dice Hobbes. Hay una guerra de todos contra todos, la sociedad no puede civilizarse hasta que esos individuos que también están dotados de razón se reúnan y sellen un pacto social. Ese pacto social sirve para constituir al Leviatán. El Estado entonces es el producto de la deliberación política de individuos que estaban aislados. Fíjense esto, qué interesante, dice Thomas Hobbes. En efecto, gracias al arte se crea ese gran Leviatán que llamamos república o Estado, que no es sino un hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural, para cuya protección y defensa fue instituido, en el cual la soberanía es un alma artificial que da vida y movimiento al cuerpo entero. O sea, ¿qué es el Estado? Es un hombre gigante compuesto de todos nosotros. ¿Ustedes creen que esto es filosofía política quedada en el pasado? Eso me lo enseñaron a mí en el colegio cuando me decían: el Estado somos todos. O sea, somos hobbesianos. Porque no podemos explicar el Estado moderno sin pensar en términos de una función que es determinante para Hobbes y para los teóricos del Estado de allí en adelante, que es la seguridad. Sin Estado no podemos resolver nuestros problemas porque eso nos lleva a aplicar cada uno su propia ley. ¿Qué significa que el Estado sea soberano? Que un solo cuerpo va a instituir las reglas con las cuales la sociedad se puede coordinar. Esa idea habilita el Estado absoluto. El Estado absoluto, que es la primera forma del Estado moderno, es una consecuencia práctica, evidentemente, de estas ideas. Ahora, ustedes verán que yo les dije que este libro era de 1651, pues en 1648 ya hemos tenido la Paz de Westfalia. ¿Qué es la Paz de Westfalia? Es el acontecimiento político que
que da vida a un sistema internacional dividido territorialmente en unidades políticas que detentan el monopolio de la creación del derecho. Y eso es el Estado. Es decir, ¿desde cuándo existe el Estado moderno en términos prácticos? Paz de Westfalia. ¿Desde cuándo existe el Estado en términos teóricos? Desde Bodin en adelante y sobre todo Hobbes. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que las ideas y la realidad se van entrecruzando. Hay un solapamiento. Cuando la idea logra solapar con la realidad, genera hegemonía. Genera hegemonía. Entonces, allí va a aparecer una corriente que todos ustedes habrán escuchado seguramente, que es el liberalismo clásico. El liberalismo clásico es una reacción a Hobbes. ¿De la mano de quién viene? Viene de John Locke. Seguramente ustedes han escuchado al presidente Milei hablar del derecho a la vida, la propiedad y la libertad. Recién fue enunciado aquí por Martin Menem. Bueno, ¿de dónde sale eso? Sale de la respuesta que le da John Locke a Thomas Hobbes. Locke escribe el libro más importante para esto, es el segundo tratado sobre el gobierno civil, publicado en 1690. Que fue una contribución a la Revolución Gloriosa de 1688. John Locke va a definir al poder político como el derecho a dictar leyes. El Estado, dice, es el poder de hacer leyes. Todo esto ustedes pueden decir, ay, pero ¿por dónde está yendo? ¿Por qué termino hablando de estas cosas? No, esto es muy importante para entender el declive del Estado moderno. Ya han escuchado recién quién está haciendo la ley. No es el Estado, algo está pasando. Dice Locke, que no lo voy a leer, pero básicamente dice Locke que en realidad hay derechos naturales que preexisten al gobierno y que deben ser respetados porque los individuos pactan, como bien dice Hobbes, pero pactan para defender sus derechos, no para entregárselos al Estado. Esos derechos naturales son tres: el derecho a la libertad, a la vida, y dice Locke, state, que quiere decir hacienda, lo podemos traducir por hoy propiedad. Bien, entonces el liberalismo clásico es una reacción al problema de la soberanía, que es ¿cuál es el alcance del poder legítimo del Estado moderno? El liberalismo dice, bueno, su poder legítimo tiene un freno en los derechos naturales de los individuos. Ustedes vayan registrando todo esto, pues esto es una introducción al tema central. El liberalismo clásico dice hay derechos naturales, esa idea no es moderna, de hecho tiene larga data, la recupera Locke, la trae de otros autores anteriores y dice el freno del Estado es el derecho natural. Fundamentalmente los tres que hemos mencionado. Claro, ustedes dirán, bueno, otra vez hablando de autores, que ¿qué importa que dijo Locke? No, importa mucho, estas fueron las ideas que impactaron y legitimaron la revolución de 1688. Bien, y fue lo que absorbieron los americanos para llevar adelante su revolución de 1776. Estamos hablando de política en términos significativos, donde 2 siglos no son nada. Estas son las ideas que hoy estamos discutiendo, a pesar de su lejanía a priori. Claro, ahora falta aquí algo, falta la democracia. Y va a aparecer Rousseau. Rousseau va a publicar el Contrato Social allá por más o menos 1754, más o menos, y este va a ser el texto más importante de los revolucionarios franceses de 1789. ¿Qué va a decir Rousseau? Sí, es verdad, hay un contrato social, hay un pacto para salir del estado de naturaleza, pero esa soberanía la retiene, ¿quién? El pueblo, dice Rousseau. Rousseau, tengo una relación amor-odio con él. Rousseau era, digamos, una persona que en el fondo pensaba que así podía rescatar la libertad. Él tenía la esperanza de que si depositaba la soberanía en el pueblo, pues el pueblo no querría oprimirse a sí mismo y concebía al pueblo como una entidad monolítica. Entonces él dice, bien, en ese contrato social es cierto, se crea un gobierno, pero el pueblo sigue siendo el soberano. Allí aparece nuestra democracia moderna, solo que después se representa al político conforme a los instrumentos republicanos. Pero fíjense cómo toda la filosofía política moderna, desde el siglo XVI hasta ya casi, digamos, siglo XIX o cerca del siglo XIX, versa sobre lo mismo y da origen a las ideologías que hoy discutimos. El problema de
el totalitarismo jovesiano o del autoritarismo jovesiano, el problema del liberalismo, el problema de la democracia. Somos deudores de todo esto. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy? Hoy estamos viviendo el declive de ese sistema. Hoy estamos viviendo el agotamiento inducido de las capacidades soberanas de los Estados-nación. La soberanía no es que esté dejando de existir, el poder de mandar siempre existe. Lo que está ocurriendo es que ese poder soberano está siendo destilado, está siendo transferido, está siendo succionado por organizaciones que no tienen base territorial, que no tienen demos, o sea, no tienen pueblo, son apátridas. Organizaciones que todavía no han configurado un sistema coactivo, pero están en vías de. Y esas organizaciones se fundamentan ya no en la legitimidad democrática que debemos a la evolución del concepto de soberanía hasta decir, oigan, la soberanía es del pueblo, sino que responde a una nueva legitimidad tecnocrática y filantrópica. ¿Por qué esta gente tiene derecho a mandarnos? En primer lugar, porque saben lo que la humanidad necesita, tecnocracia, y en segundo lugar, porque son filántropos, aman a la humanidad, entonces tenemos que ceder nuestra soberanía hacia aquellos que van a saber cuidarnos mejor de lo que nuestros pueblos pueden hacer conforme a sus sistemas democráticos más o menos perfectos según sea el caso. El modelo del globalismo, curiosamente, miren, esto es muy interesante, también lo encontramos en la filosofía política moderna de fines del siglo XVIII, en Kant. No voy a meterme con las citas porque tampoco veo con lentes ya, pero aparte sería muy largo, no quiero aburrir con estas cosas, pero Kant, ya en La Paz Perpetua, es un opúsculo que si mal no recuerdo es de 1795, dice, oigan, Hobbes planteó un estado de naturaleza que lo resolvió con un contrato social dentro del Estado. Ahora los estados entre sí están en estado de naturaleza entre ellos. ¡Wow! ¿Qué necesitamos hacer para que la guerra de todos contra todos, que ya no es entre los individuos tipo guerra civil, sino que es todos contra todos a nivel estados, cese? ¿Qué hacemos? Y Kant dice, pues creemos una república mundial, creemos un gobierno mundial. Los estados tienen que ceder su soberanía para darle vida a un nuevo tipo de derecho cosmopolita, le llama, y esto garantizará la paz perpetua que los tratados interestatales no sirven para garantizar. Acá está la base del globalismo, la idea de que existe una problemática internacional que requiere de la configuración de un poder internacional para ser solucionado. Esa problemática ustedes pónganle el nombre que quieran, para Kant era la guerra, pero hoy podemos decir también, ¿por qué no una pandemia? Hoy podemos decir, ¿por qué no los derechos humanos? Hoy podemos decir, ¿por qué no el cambio climático? Hay un sinfín de posibilidades abiertas para tratar de legitimar la conformación de organismos internacionales que demanden para sí soberanía sobre las naciones. Les voy a poner, ahora sí, algún ejemplo de hoy. Esto, a mi juicio, se empieza a ver en la misma conformación de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Yo no soy muy amigo de ninguna de las etapas de Naciones Unidas. Creo que desde su conformación ya hay un problema y es una aspiración a la gobernanza. Miren ustedes, por ejemplo, esta es la Carta Constituyente de Naciones Unidas, define los propósitos. En primer lugar, dice en su artículo 1, mantener la paz y la seguridad internacionales. Salíamos de una Segunda Guerra Mundial, muy bien. Pero ya en el inciso 3 del artículo 1 encontramos lo siguiente, escuchen. Solucionar problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos. A mí esa parte ya no me gusta nada. Que me digan que necesitamos organismos internacionales para solucionar problemas que son propios de las naciones a nivel económico, social, cultural, humanitario y que además van a crear derecho, claro que revestido bajo el término muy simpático de derechos humanos, pero al final de cuentas no sé qué cae dentro de eso, ya lo vamos a ver.
a mí me parece que es una suerte de embrión globalista que ya estamos viendo a mediados del siglo XX. Fíjense, por ejemplo, el artículo 55 de la Carta Constituyente. Insisto, esto no es nuevo, esto es bastante viejo. Dice, con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos, la organización promoverá: 1. Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, condiciones de progreso y desarrollo económico y social. 2. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario y de otros problemas conexos. Y 3. La cooperación internacional en el orden cultural y educativo y el respeto universal de los derechos humanos. Esto trae consigo la necesidad de una serie de órganos especializados, fondos, comités y distintas estructuras que funcionan a la postre como un gran gobierno. ¿Qué es UNESCO sino un ministerio de educación? ¿Qué es UNICEF sino un ministerio de niñez? ¿Qué es la OMS sino un ministerio de salud? ¿Qué es el Banco Mundial? Y así podemos seguir. Es decir, el propósito fundante de Naciones Unidas no es solamente mantener la paz y la seguridad, es gobernanza global en todos los ámbitos. Además, se dota de un Consejo Económico y Social que podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de asuntos de la competencia del Consejo. Esto es tremendo. Esto es un punto de quiebre en el derecho internacional. Antes el derecho internacional tenía como protagonistas, como agentes, como sujetos del derecho a los estados. A partir de este artículo se genera un punto de quiebre. Ahora aparecen las ONGs. Las ONGs van a tener un rol dentro de organismos internacionales y son, en definitiva, los que van a ir haciendo su militancia y su lobby para ir generando determinadas documentaciones, resoluciones, informes, comunicados, etc. Bueno, dentro de dentro de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos hay un montón de cosas impresionantes para mí, la verdad. O sea, si bien esto es viejo, pero, por ejemplo, dice que todo el mundo tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Es decir, a ver, yo trabajo 16 horas por día y no creo que nadie esté violando mis derechos humanos. Vamos a decir, tampoco tengo nadie que me pague las vacaciones, por cierto, pero vamos a decir así, es decir, ¿es un derecho humano que te paguen unas vacaciones? ¿O es un derecho que hoy la podrían llamar derecho social o derecho económico? Aquí el gran problema de estos instrumentos es que quieren ser una imitación burda del derecho natural. Pretenden que hay una universalidad de los derechos humanos, pero no pueden ponerse de acuerdo de quién es el ser humano. El gran problema de esta declaración fue que nadie se ponía de acuerdo en qué consiste la naturaleza humana de la cual vamos a derivar derechos. Por lo tanto, a la postre, el gran problema de los derechos humanos actuales es que no tienen nada que ver con el derecho natural, que por definición está limitado. ¿Limitado a qué? A la limitación de la naturaleza humana. No, ahora los derechos humanos tienen otro fundamento, que es lo que ellos llaman derechos progresivos, que es la ideología política que supone que se requiere una ampliación de derechos que se va, digamos así, acorazando bajo la terminología de los derechos humanos. Hoy cualquier cosa es un derecho humano. Recién decía Neidi que la educación sexual integral ya está expresada en términos de derecho humano porque es la manera que ellos tienen para pasar por encima de las legislaciones nacionales. Cada vez que ellos dicen que algo es un derecho humano, lo que están diciendo es: no tenemos que legislar eso en ninguna nación, ya lo hemos decidido nosotros. Ustedes solamente tienen que adecuar legislativamente o a través de fallos esta interpretación que hace este equipo de expertos, comités, comisiones, etc. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque el Estado entonces se convierte en exactamente lo que los argentinos han votado para que no sea. 56% de la gente votó la idea de que aquí había que defender 3 derechos: libertad, propiedad, vida. Ahora, hoy estar, por ejemplo, lo que yo acabo de decir, que no existe un derecho humano a vacaciones pagadas, o podría poner muchos otros ejemplos, hoy eso sería, digamos, violatorio de los derechos humanos. Es decir, hoy ser libertario es estar por fuera
del 95% de las definiciones de derechos humanos que esta gente da. Y cuando vos decís, ¿y quién lo legisló aquí? Bueno, no, en verdad es una cocina que está fuera de las dimensiones territoriales de nuestra patria, pero por algún motivo estamos, ¿no?, absorbiendo eso constantemente. Les voy a dar el ejemplo de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, bien, donde, fíjense, es un calco, para mí es un calco de las Naciones Unidas en general. De hecho, ellos así lo asumen. El artículo 1 ya dice, dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional. O sea, lo que diga Naciones Unidas, pues la OEA lo tiene que asumir también. Por eso, insisto, nadie decía hace un rato nada más, miren, la OEA a su vez está diciendo que expertos de la ONU dicen que tal cosa es un derecho humano. Miren ustedes, por ejemplo, el artículo 30. Dice, los Estados miembros, inspirados en los principios de solidaridad y cooperación interamericanas, se comprometen a unar esfuerzos para lograr que impere la justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral, condiciones, bla, bla, bla. El desarrollo integral abarca los campos económico, social, educacional, cultural, científico, tecnológico. O sea, lo que están haciendo es duplicar burocracia. Tenemos burocracia para todo eso dentro del Estado, pues ahora en OEA tendrá que empezar a formarse distintos comités, distintos órganos que respondan a esto. Entre otros, el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos consta de dos órganos. Uno de ellos es la CIDH, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y la otra es la Corte IDH, Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Déjenme ustedes mostrarles algunos ejemplos. En primer lugar, miren ustedes lo que es el financiamiento, algo recién decía también Neidy. Esto es de la CIDH, esa es la distribución entre fondos regulares y fondos específicos. El fondo regular es el que le viene de OEA, o sea, de los Estados americanos. El fondo específico, el verde, es el que le viene desde Google, pasando por la Fundación Ford, George Soros, Open Society Foundations, España, Suecia y distintos países que ni siquiera son de nuestro continente y que por algún motivo ponen allí dinero. Ya vamos a ver algunos de esos motivos. Bueno, aquí por más dudas, aquí está un detalle donde ustedes pueden ver cuáles son las siglas de las organizaciones que están financiando nada menos que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y esto es a su vez el informe último que está publicado del año 2022 de la Corte, donde tenemos también una proporción alevosa de fondos excepcionales, o sea, de fondos de agentes que no son parte de OEA. Vamos a ver algún ejemplo. Miren esto. Este es un informe, si mal no recuerdo, del año 2015, que se titula Violencia contra personas LGBTI de la CIDH. ¿Bien? Miren ustedes algunas de las cosas que dice. Las sociedades en América están dominadas por principios arraigados de heteronormatividad, cisnormatividad, jerarquía sexual, los binarios de sexo y género y la misoginia. Toda una terminología que no tiene absolutamente nada que ver con los problemas que nosotros tenemos. Pero esta gente impone este tipo de terminología que el 99% de los pueblos no sabe ni siquiera qué demonios significa y van a operar sobre esa base. Estos principios, combinados con la intolerancia generalizada hacia las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no normativas y cuerpos diversos, legitiman la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI o aquellas percibidas como tales. En este informe, la CIDH insta a los Estados miembros de OEA a adoptar medidas comprensivas para combatir la discriminación, prejuicios, bla, bla, bla. O sea, te va a decir que insta a los Estados a hacer una serie de cosas. Por ejemplo, los Estados miembros de la OEA deben adoptar un marco legal que proteja específicamente a las personas de la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género, la diversidad corporal. Este marco normativo debe incluir leyes contra la discriminación, enmiendas a la legislación existente para incluir la no discriminación basada en estos motivos y leyes de identidad de género. O sea, te dicen que tenés que legislar. Leyes de identidad de género que son, por ejemplo, una ficción jurídica que supone que si yo ahora me autopercibo como mujer, pues entonces ustedes quedan obligados a percibirme de la manera que yo me autopercibo. Con un enorme problema, y es que la autopercepción es epistemológicamente inasequible. Yo no puedo saber cuál es su autopercepción. Entonces me expongo a tener un grave problema como el que tuvo Emmanuel Danan, que está aquí además, y que ha sido penado por eso recientemente. Por ejemplo, la CIDH acoge a la posición articulada
por el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia y el Racismo del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Argentina, INADI. O sea, felicitó al gobierno kirchnerista por este motivo. Dice de que los genitales y la asignación de sexo son dos conceptos distintos y que no existe una conexión necesariamente directa entre estos. En este sentido, el INADI ha indicado que la categorización de un hombre o una mujer es un acto social, cultural e institucional. Claro, por lo tanto, la CIDH pretende que todo el resto de estados americanos imite a INADI en este disciplinamiento ideológico que supone que tenemos que aceptar que un hombre o una mujer son cualquier cosa menos una realidad corporal biológicamente definida. Fíjense, en ninguna de las categorías aparece allí una realidad material biológica. Miren esto otro. La comisión también reconoce la autoidentificación de cada persona como principio rector. O sea, lo que yo autoperciba ser, pues entonces yo seré o alguien estará violando mis derechos humanos. No se olviden, esto es estándar de derechos humanos. La Ley de Identidad de Género de Argentina constituye la mejor práctica en la región, en tanto no requiere ningún tipo de intervención o procedimiento médico, procedimiento judicial o certificación psiquiátrica o médica para el reconocimiento del género de las personas. O sea, lo que va a pedir, ya vamos a ver, es que los estados quiten cualquier tipo de requisito para, entre muchas comillas, porque es algo imposible, cambiar el sexo. Existe amplia documentación sobre la existencia, escuchen esta es fantástica. Existe amplia documentación sobre la existencia de dos espíritus y diversas sexualidades ancestrales en grupos y pueblos indígenas antes de la colonización. Las personas, dos espíritus, tienen tanto un espíritu masculino como espíritu femenino. Y después, los retrógrados somos nosotros. Ellos, los progresistas, son los que están a favor de la ciencia y nosotros somos los fanáticos religiosos. Pero tenemos que adecuarnos a esta cosmología supuestamente ancestral. Yo quisiera saber qué te dice hoy un pueblo indígena si le vas a querer meter toda esta basura, de que habría gente, dos espíritus, donde según el espíritu que se manifieste, sos una especie de cacique no binario. Espero que me vuelvan a invitar. No. A ver, es que acá hay dos opciones. O lloramos o nos reímos. Ustedes elijan. A ver, acá hay otra. Miren, la CIDH ha indicado que los tratados internacionales de derechos humanos, tales como la Convención Americana, son instrumentos vivos que deben ser interpretados de conformidad con los tiempos actuales y como base en un criterio evolutivo. Chao, ya está, perdiste. Perdiste. ¿Qué es la Convención Americana? Es un texto muy claro, léanlo, es muy claro. No, es un instrumento vivo. ¿Qué significa que sea vivo? Que debe ser interpretado con arreglo a la evolución de los tiempos. Yo quisiera saber quién determina hacia dónde evolucionan los tiempos. Créanme, es una cosa muy, muy, muy difícil de hacer. Y además, yo quisiera saber en qué sentido es legítimo imponer a la gente una interpretación sobre la evolución de los tiempos. La CIDH ha señalado que las declaraciones públicas positivas por parte de autoridades del Estado son un factor clave en la lucha contra la estigmatización de las personas LGBTI y que los Estados juegan un rol crucial en guiar los cambios sociales dirigidos a combatir la discriminación y los prejuicios, etc. ¿Esto qué significa? Le está pidiendo a los Estados que los Estados sean los que esgriman constantemente toda esta pose ridícula, absurda, donde cuanto más banderas multicolor te puedas tirar encima, pues más inclusivo vas a ser y vas a estar, no sé, reivindicando este enclave interseccional a todo un grupo de gente. Y además le pide al Estado que sea el rector del cambio social, o sea, que haga ingeniería social. Sigue así. Las políticas estatales dirigidas a educar al público sobre derechos humanos con una perspectiva de género y diversidad no deben limitarse a los ámbitos educativos. Por el contrario, deben ser transversales en todos los ámbitos en los que opera el Estado. No te detengas en la educación. Sí, queremos meter todo esto en la educación, pero no solo ahí está tu rol. El Estado tiene que llevar esta ideología a su totalidad, o sea, hacer de esta ideología un nuevo totalitarismo.
Los estados deben promover que los medios de comunicación jueguen un rol positivo en la lucha contra la discriminación, contra el LGBT, etc. Garantizar que las políticas y programas educativos estén especialmente diseñados para modificar los patrones sociales y culturales. O sea, ¿qué te están diciendo? Te están diciendo, arma un programa educativo para modificar a tu sociedad. ¿Y quién te lo dice? ¿Saben cuánta gente integra esto? En calidad de comisionados, 7. 7 personas le dicen a... ¿Cuánta gente hay en América? Como 1.000 millones, me parece. Le dicen lo que tienen que hacer. A ver, esto es todo menos democracia. Claro, cuando uno ve quién auspició económicamente este informe que sirve como estándar de derechos humanos, va a encontrarse Arcus, que es una fundación muy bien financiada por Soros, Rockefeller, Ford, etc. Y va a encontrarse a la ONU, entre otras que allí están mencionadas. Creo que también está la Fundación Ford. No me da la vista para llegar hasta ahí. Miren este otro. ¿Cuánto tiempo tengo? Avísame, por favor. 5. Miren este otro, este es del 2019, reconocimiento de derechos de personas LGTBI. La CIDH dice no puede dejar de expresar su preocupación con el avance de sectores antiderechos LGTBI en la región, inclusive en el seno de los poderes del Estado. ¿A qué se refiere? A nosotros. Entonces, a lo que llama es a que no lo voy a leer entero porque tengo 5 minutos nomás, a que los estados se comprometan en combatir a lo que ellos llaman sectores antiderechos. ¿Se dan cuenta? Otra vez, es decir, una comisión de gente que no conocemos, que no hemos elegido, nadie la ha votado, le viene a decir a los estados de nuestra región que tienen que perseguir a disidentes políticos. Los estados tienen la obligación de diseñar e implementar proyectos que busquen cambios culturales, dice la segunda parte, con la finalidad de garantizar, obviamente ahí viene la inclusión, la diversidad y toda la parafernalia orwelliana típica. Claro, o sea, el Estado tiene la obligación de cambiar la cultura. ¿Con qué patrones? ¿Con los patrones del pueblo argentino? No, con los patrones de la gente que trabaja ahí, que no tengo idea quiénes son. Son apátridas, además. Asimismo, los estados deben emprender esfuerzos para que las empresas privadas promuevan una cultura de respeto a los derechos LGTBI en relación con sus funcionarios y sus clientes. O sea, el Estado tiene que extender sus tentáculos, ya no económicos, para expoliar la productividad del privado, como habitualmente lo hace, sino que además tiene que marcarle cuál es el camino cultural. Asimismo, es importante la creación de instancias gubernamentales específicas para tratar sobre los derechos de dicha población y trabajar en las políticas públicas. Léase Ministerio de Género. Voy a tener que pasar. Claro, miren, ¿a quién agradecen aquí? ¿A quién agradecen acá? Al Trust de las Américas, a ver si ustedes, chicos, tienen mejor, a la Fundación Arcus, Wellspring y Philanthropic Fund, que está muy financiado, por ejemplo, por Open Society Foundations. Y después llegamos a este que es el último. Dice, la comisión complementará el estudio de las cuestiones bajo análisis en el presente informe a la luz de los compromisos asumidos por los estados en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. O sea, te metieron por la ventana ahora Agenda 2030. Antes, en los otros informes, todavía no te hablaban de Agenda 2030. En este ya te empiezan a decir, che, tu obligación, fíjense, habla de la obligación del Estado. Tu obligación es con la Agenda 2030 y yo interpreto lo que es la Agenda 2030, además. La Comisión desea enfatizar que el derecho al reconocimiento de la propia identidad de género también implica el derecho de que toda persona debe ser tratada de acuerdo con su identidad autopercibida. En términos prácticos, esto significa que ante la sola declaración de que una persona se autopercibe en un género determinado, surge el deber de tratar y referirse a esa persona conforme a dicha identidad. Les cuento un caso de mi ciudad, Córdoba, hace un par de años nada más, un preso que estaba en la cárcel masculina, en las celdas masculinas, se le ocurrió que a partir de ahora él era una mujer. Ni siquiera se afeitó, era una mujer. Pidió a un juez,
un cambio de identidad de género, como esto es un derecho humano, entonces pasó a ser una mujer y lo pasaron a la celda de mujeres, donde terminó violentando mujeres y embarazando a una presa. Hoy, si un hombre se mete en un baño de mujeres y alega ser una mujer, pues el dueño de la empresa en cuestión no tiene ningún derecho a decirle que por favor vaya a su baño. Deportes femeninos, donde los hombres ingresan en el nombre de los derechos de la identidad de género y así poder... O gente que se ha jubilado 5 años antes, vamos. En Salta ha habido un caso, un hombre se jubila 5 años antes porque cambia su identidad de género justo cuando cumple 60 y la mujer se jubila a los 60. Bien. La CIDH declara que una de las herramientas más importantes con las que cuentan los estados para revertir las situaciones de exclusión, dice, son las medidas de acción afirmativa. La comisión apoya entonces las medidas de acción afirmativa, medidas especiales de carácter temporal, medidas de discriminación positiva o discriminación inversa. O sea, hoy en el nombre de los derechos humanos tenés que discriminar a las personas según sean opresores u oprimidos según tu ideología. Si sos hombre, bueno, ya la tenés bastante complicada porque serías algo así como el dueño de un sistema patriarcal. Si sos heterosexual la tendrías todavía más complicada porque además sos el representante de la heteronormatividad y si encima sos cisgénero, que ahora es la nueva terminología para decir que sos una persona normal, entonces ya está. Digamos, mejor entregale tus cosas a los lobbies de oprimidos del mundo que curiosamente se llevan todo el financiamiento internacional, tienen el apoyo de todos los grandes medios, tienen el apoyo de todas las universidades, tienen el apoyo de las grandes multinacionales, tienen incluso hasta un mes entero para hacer sus manifestaciones y que todo el mundo los aplaude y los celebre, pero son los oprimidos. Miren, esto es increíble. Otra vez esto fue financiado, en este caso, otra vez por Arcus, otra vez por el Trust de las Américas, Wellspring, el gobierno de Holanda. El gobierno de Holanda puso plata para esto, ¿te das cuenta? Miren, ya no tengo más tiempo para esto. Esto es, les cuento muy rápido sin leerlo, es una opinión consultiva de la Corte IDH. Acabamos de ver los ejemplos de la Comisión Interamericana. La Corte es un órgano contencioso donde se llevan a veces a pedir opiniones consultivas y en este caso es del Estado de Costa Rica, esto fue del año 2017, donde la Corte dijo que efectivamente era un derecho humano algo llamado identidad de género, era un derecho humano la adopción homoparental, era un derecho humano todas estas cuestiones de las que estamos hablando hoy y que los estados tenían la obligación internacional de acondicionar sus sistemas legislativos en torno a esas exigencias del sistema al cual han adherido, que es el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Nada de esto figura en la Convención de los Derechos Humanos en América, nada de estas categorías figura en los tratados en los que Argentina se comprometió, pero estas interpretaciones, dado que vienen de la mano de una concepción evolutiva del derecho internacional, hoy está merced a la interpretación de cualquiera que tenga poder de lobby para estar allí ocupando lugares en estos órganos de poder. Simplemente última filmina, para que ustedes vean qué interesante. Estas son las finanzas de ese año de la Corte IDH, año 2017, donde gran parte del dinero que le entró no son de fondos de la OEA, sino que son ingresos extraordinarios, como por ejemplo aportes provenientes de proyectos de cooperación internacional, más de $750.000, que viene de la Agencia España de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en donde el texto es muy largo, pero le pide celeridad a la hora de resolver opiniones consultivas en favor del LGBT. O sea, esto es impresionante. No solamente les dan dinero, sino que le dan el dinero y le dicen para qué lo tienen que usar y cómo lo tienen que interpretar. Te lo dicen, y esto es el informe de la Corte IDH, donde te dice, bueno, España nos ha dado casi $1 millón y nos ha pedido esto. Y ahí está el texto para todos ustedes, donde les pide explícitamente opiniones consultivas en favor del lobby LGBT, y acabamos de ver que, en
efecto, a fines de ese año, salió por fin una opinión consultiva que coronó como derecho humano todas estas cuestiones que estábamos conversando. Bueno, espero que esta exposición les haya resultado útil para seguir defendiendo la patria que depende de que nuestro pueblo continúe siendo verdaderamente soberano frente a intentonas de élites globalistas que no son populares, que no son democráticas, pero que tienen gran poder de lobby y mucho dinero para imponernos modos de vida que no son los nuestros. Muchas gracias. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.